Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de Sala Cero, podcast oficial de la Escuela de Derecho. En este capítulo organizado por LuxCorp, hablaremos de cómo se relaciona el derecho corporativo con el derecho penal. Para ello tenemos a un invitado especial, quien es docente del curso de Derecho Penal en nuestra casa de estudios. Doctor Fabricio Espinosa, bienvenido a este episodio. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para lo que ustedes gusten. Muchas gracias, doctor. Muchas veces se tiene la creencia de que el derecho penal está netamente orientado a los delitos que cometen solo las personas o solamente los delincuentes de calle. Sin embargo, el derecho penal también puede ser orientado a las empresas. ¿Puede hablarnos un poco acerca de ello, doctor? Es un tema muy interesante el que me mencionas, ¿no? O sea, en sí, el público en general, las personas en general están acostumbradas a que solo el derecho penal se enfoque en robos, hurtos, violaciones, homicidios, ¿no? Y a la vez, no tienen en cuenta que las personas jurídicas, es decir, las empresas, también pueden cometer delitos. Pero algunos se preguntarán, si es que una empresa comete delito, ¿quién sería el responsable penalmente hablando? ¿No? Justamente de eso se trata el podcast del día de hoy. Exactamente, doctor. Así que el día de hoy vamos a desmentir un poco ese mito o esa creencia que tiene la ciudadanía. Ahora, doctor, ¿nos puede comentar un poco su trayectoria, qué cursos enseña y cómo es que a través de su experiencia hoy en día nos puede hablar acerca de este tema muy importante? Correcto. Bueno, yo soy abogado de profesión, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, catedrático universitario, enseño en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad César Vallejo. En la actualidad me desempeño en los cursos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Asimismo, también soy jefe de prácticas de la presente Casa de Estudios y parte de la unidad de flagrancia del distrito de Puente Piedra, ¿no? Entonces, los temas penales son cosas del día a día y temas relacionados con las empresas son casualidades, son oportunidades que podemos tocar en esta ocasión. Excelente, doctor, muchas gracias. Ahora, ¿puedes hablarnos, ya que hemos dicho que también los delitos lo pueden cometer las personas jurídicas, cuáles son esos delitos? Bueno, para empezar, respecto al tema del derecho penal, es importante conocer a plenitud y en cómo se enfoca el derecho empresarial, ¿no? Podemos definirlo como la rama del derecho que se enfoca netamente en la parte económica y en el tema eh, que podemos dedicarlo a empresas como tal. Para ello, podemos definir diversos delitos que son conocidos en la actualidad. Tenemos al delito de lavado de dinero, tenemos los fraudes, las estafas, podemos incurrir también en delitos que se asemejan con la función pública, entre otras que se puedan relacionar. Es más, existen casos en la actualidad que se asemejan mucho con ello que quizás podamos compartir en esta oportunidad, Milena. Sí, doctor. Ahora quisiera hablar un poco acerca de la ley 30.424, que nos habla acerca de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Nos puede mencionar cómo es que se vincula esta ley o qué es lo que contiene a diferencia del Código Penal? De acuerdo. A ver, para empezar es importante mencionar eh, quién dirige la empresa, ¿no? Por un lado está el dueño, que puede ser la persona encargada de invertir en el patrimonio, tanto de forma económica como física, pero a la vez también es importante ver quién responde a las veces de, ¿no? Podremos definirlo al gerente general como el encargado, el titular, el responsable de todo lo que pueda ocurrir en el aspecto empresarial. Ahora bien, toda gestión es responsabilidad del gerente general, que a su vez no lo excluye de que puede haber otro tipo penal relacionado a alguno de los subordinados o trabajadores de la empresa misma, que puede ser que esté actuando a escondidas,
que no se relacione o que el gerente no tome conocimiento de dichas acciones y por consecuencia sea única y exclusivamente una responsabilidad penal por parte de alguno de los trabajadores, ¿no? Habría que ver qué tipo de delitos, qué tipos penales se asemejan a cada acción y poder determinar cuál es el rol y la pena con la que se vaya a sancionar a dicho autor delictivo. Excelente. Muy bien. Gracias, doctor. Esta información es muy valiosa para conocer cuál es la responsabilidad de cada uno de los que conforman una empresa. Continuando con el episodio, hablamos mucho de que varios casos actuales y algunos de hace unos años también encuentran vínculos entre el derecho empresarial y el derecho penal. Hace 2 semanas ocurrió un hecho que a bastantes personas les conmocionó, que es el caso Nicolini. Ya se llegó a condenar a las personas y justamente este es un tema muy interesante que toca lo que estábamos hablando. El caso Nicolini, para entrar un poco más a detalle, ocurrió dentro de esta galería que lleva el mismo nombre. Aquí hubo una estructura de fachada que era Inversiones JPG SAC, que eran las abreviaturas del recientemente condenado. Doctor, ¿puede hablarnos más acerca de este caso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Bajo qué delito se condenó a estas dos personas? ¿Y por qué demoró bastante tiempo? Tengo entendido que demoró casi 9 años en poder recibir esta pena. De acuerdo. Bueno, el caso denominado Nicolini es un caso que si bien es cierto ya tiene una cantidad de años, pero que se ha vuelto viral en las últimas semanas, toda vez que ya se emitió la sentencia final de la sala superior correspondiente y casualmente coincide con la orden, con la captura, ¿no?, de los autores delictivos. ¿En qué consiste? ¿No? Vamos a poder definirlo en base a los hechos. Para nadie es un secreto que en nuestro país el 70%, el 80% de los pobladores son informales, ¿no? Tenemos la informalidad como un tema actual que es parte de la sociedad. Pero a la vez también existen los microempresarios, las MIPES y MIPE, las pymes y MIPES, que se asemejan mucho a este tipo de conglomerados. ¿Qué es Nicolini? Nicolini es una galería ubicada en el Cercado de Lima, muy conocida, ¿no?, porque se encuentra en el corazón de la ciudad, que si bien es cierto, la galería tiene dicha denominación, es una galería amplia con una cantidad de pisos eh, compuestos, stands, y que en cada uno de ellos, cada persona o cada empresario puede ejercer el rol que mejor le convenga, ¿no?, a nivel jurídico y que posiblemente podemos relacionarlo al aspecto laboral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el año 2017 hubo un incendio, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de galerías eh, generalmente no se realiza el control del contenido que puede existir en su interior, muchos de los empresarios comienzan a realizar labores que con el contenido que puede relacionarse a temas inflamables, ¿no? Un tema muy conocido es lo que ocurre casi siempre en el mercado central, en Mesa Redonda, ¿no?, donde los incendios por temas pirotécnicos son casuales, ¿no? Son tema muy constante. En este caso ocurrió un incendio en dicha galería, pero lo que no advirtió, lo que no pudieron advertir estos empresarios, los titulares de la empresa, era que tenían dos trabajadores que, si bien es cierto, con el fin de evitar que puedan trasladarse a otros lugares o que incumplan con el horario laboral, se quedaban encerrados laborando en un horario establecido, que si bien es cierto, al instante de que ocurrió el incendio, las llamas pudieron generar amplitud respecto a la galería, estos solo pudieron fenecer, ¿no? Entonces acá tenemos que determinar de quién es la responsabilidad, ¿no? Si bien es cierto, no hubo una provocación de incendio como tal, no hubo el dolo para que alguien pueda poder atentar contra la vida de las personas que se encontraban dentro de, pero también es importante mencionar eh, quién tendría que tener una responsabilidad en este caso, ¿no? En este caso los titulares, los gerentes,
que tengo entendido que es una pareja, ¿no? Son dos, Sí, es una pareja. es una pareja, ¿no? Pequeños empresarios que quisieron realizar su emprendimiento y con la poca seguridad con sus trabajadores. Entonces, acá también hay que tener un tema en claro. El simple hecho de poder dejar encerrados a personas, por más que se encuentren laborando, determina un tipo penal denominado trata de personas, ¿no? Porque estás disponiendo de la libertad de las personas. En ese caso, por más que sean tus trabajadores, se pudo haber evitado el hecho delictivo, ¿no? Sus muertes. Entonces, este tipo de sentencia, que en primer momento podemos considerarlo como el tipo penal de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, explotación porque simplemente no solo se está exagerando respecto al horario, sino está vulnerándose su derecho a la vida. De alguna manera u otra, se hubiera podido eh, ver otra forma antes que suceda este incendio que afectó con la vida de estos trabajadores. Entonces, yo entrando más en detalle, ¿qué es lo que valoró el juez para poder determinar la pena? ¿Fueron solamente el uso de los candados a los exteriores de dicho contenedores, tengo entendido? ¿O qué más es lo que se valoró para poder imponer esta pena que tengo entendido fueron de 30 años? La disposición que determina la sala a final, que recientemente ha sido emitida, simplemente confirma el contenido de lo determinado en primera instancia, en el cual se está vulnerando el derecho de las personas, ¿no? Se está disponiendo de la libertad personal de los trabajadores, pudiendo haberse evitado dicha situación. Se está colocando una pena privativa de libertad de 32 años para estos empresarios y una reparación civil, juntando los dos agraviados y sus herederos, casi 1 millón de soles aproximadamente, ¿no? Entonces, podemos definir como la primera sentencia que, al menos en nuestra sociedad, desde que se encuentra tipificado y conglomerado el aspecto procesal penal y la nueva forma de poder interpretar la norma con una denominación elevada respecto a las penas, la primera en nuestra sociedad que hace mención a la trata de personas, que refleja el contenido de explotación laboral y que finalmente dichas acciones atentan contra la vida del ser humano, ¿no? Acá lo más importante es la vida, el proyecto de vida que tenían esas personas, que tengo entendido que no tenían más de 35 años. Tengo entendido que tenían aprox 19, 21 años. Eran muy Hablaban muchos jóvenes. familiares acerca de esto en las últimas semanas. Entonces arruinamos el proyecto de vida, una reparación civil no va a poder reparar el daño que ha podido adolecer sus familiares, pero es la forma en que la justicia no puede definir tal situación. Hace rato me mencionas por qué demoró tanto. Si bien es cierto, podemos definir lo que ya han pasado, ¿no? Una cantidad de cerca de 9 años, hay que tener en cuenta también el rol del abogado, ¿no? El rol del abogado muchas veces la defensa técnica con el objeto de poder dilatar el proceso, con el objeto de poder definir diversas situaciones en favor de sus patrocinados, tratan de alargar la situación. Si bien es cierto, ya se ha emitido la sentencia de segunda instancia, se ha dispuesto las órdenes de captura con la cual también la sola presencia de los imputados, de los acusados en el proceso penal, tienen una visión general para que el magistrado, ¿no? Tanto el juez como el Ministerio Público pueda definir un rol inmediato y pueda tener la cercanía con los sujetos procesales para tener una orientación mejor, una interpretación adecuada respecto a la norma y todo lo que vaya a suceder posterior a ello. Muchas gracias, doctor. También tenía ciertas dudas en relación a ese caso. Tenía entendido de que ellos también, dentro de cuando ellos estaban en vida, se encargaban de alterar productos en dicho contenedor. Productos como estos que se instalan de electricidad. ¿Usted qué sabe más a detalle qué es lo que hacían estos jóvenes dentro de los contenedores o cuáles eran sus labores que realizaban? A eso me refería con la informalidad de la sociedad, que básicamente no, y en sí, en líneas generales, es
modificar el contenido de un producto y añadirlo a uno nuevo, ¿no? Con el fin de poder reducir costos, de poder realizar la reventa, de poder emplear dichas situaciones que son para el ámbito netamente empresarial, pero que a la vez de alguna manera u otra perjudica el ámbito empresarial, que justamente de eso estamos hablando, ¿no? Claro, y como mencionó, es uno de los primeros casos con mayor pena que va a marcar un precedente y que estamos seguros que seguirá ocurriendo. Gamarra y otros emporios siguen teniendo comercios de este tipo y que, como usted mencionó, no sabemos qué es lo que pasa dentro de estos lugares. Sí, en realidad la sociedad peruana de alguna manera u otra perjudica el ámbito empresarial, que justamente de eso estamos hablando, ¿no? Claro, y como mencionó, es uno de los primeros casos con mayor pena que va a marcar un precedente y que estamos seguros que seguirá ocurriendo. Gamarra y otros emporios siguen teniendo comercios de este tipo y que, como usted mencionó, no sabemos qué es lo que pasa dentro de estos lugares. Sí, en realidad la sociedad peruana, el peruano en general, ¿no? Se habla mucho de que la persona, ¿no? El peruano tiene mucha estrategia para poder sobrevivir, para poder emprender, para poder realizar diversas situaciones que puedan permanecer en la sociedad y en el aspecto económico de forma óptima, pero que a la vez no definimos las situaciones que puede afectar. Ahora me mencionas el tema de Gamarra, también han existido sucesos, ¿no? Donde se estafa a las personas con el contenido de la compra-venta, que muchas veces los productos que se venden no son originales o que simplemente atentan contra la marca primigenia, ¿no? Son simplemente unas copias que se realizan. Entonces, también podemos definir el ámbito penal en dicho aspecto empresarial. Claro, y vemos cómo de un solo caso se puede llegar a abordar diferentes ramas del derecho. Hablábamos un poco del derecho empresarial, el derecho penal, y ahora ya estamos hablando del tema de marcas. Y aquí ya podríamos en otro capítulo abordar lo que es propiedad intelectual. Sí, bueno, para añadir también el tema del aspecto laboral es Laboral, indispensable, claro. ¿no? En el caso Nicolini, sobre todo, ¿no? Que, bueno, por un lado tenemos el ámbito empresarial, que mal gestores los empresarios, los microempresarios, el ámbito penal, porque existen las sanciones, el ámbito laboral, porque existe afectaciones, vulneraciones contra, ¿no? Una jornada laboral establecida y las funciones que vayan a ejercer los trabajadores. Entonces también este casito es muy interesante porque se abarca diversas situaciones que son plausibles en el ámbito jurídico. Sí, doctor. Entonces estamos seguros de que este caso va a llegar a abrir bastantes temas de investigación que posiblemente muchos de nuestros estudiantes puedan usar como un tema para un artículo de revista, para un tema de tesis, lo cual les invito a cada uno de nuestros espectadores a poder investigar más acerca de este caso, que como mencionamos, estamos seguros de que será un precedente en diferentes ramas del derecho peruano. Bueno, continuando con este episodio, ahora queremos irnos un poco más allá del ámbito peruano, sino un caso internacional que es Odebrecht, que no solamente llevó a Perú, sino relacionó a varios países, siendo un tema bastante complejo, pero que a la vez se relaciona con el derecho penal, empresarial y lavado de activos que mencionábamos hace un momento. El caso Odebrecht. El caso Odebrecht es un tanto complejo, tiene mucho que ver con el derecho empresarial y el aspecto penal. Para ello no es importante definir qué es Odebrecht, ¿no? Odebrecht es una constructora brasileña encargada en el ámbito de la ingeniería civil, ¿no? Se encargan de realizar construcciones y diversidades que han sido muy conocidas en su país y por consecuencia han podido abordar diversos países, sobre todo en Latinoamérica. Si bien es cierto en nuestro país, mucho se relaciona con el tema de los partidos políticos, ¿no? Que sin mencionar dicho aspecto, porque no compete, se mencionaba que el encargado, ¿no? El titular de dicha empresa, se encargaba de beneficiar a algunos partidos políticos para la campaña misma, la campaña política, que si bien es cierto, cuál era el objeto que se pueda definir en caso de que alguno de estos partidos llegue al poder, que la empresa pueda tener algunas concesiones para que puedan operar.
Mucho de ellos es la línea 2 del metro, ¿no? Que es conocida en nuestra sociedad. Pero qué es lo que pasa? La Corte Suprema se ha pronunciado respecto al contenido de las aportaciones de los partidos políticos, que si bien es cierto, podemos definir que este tipo de aportaciones, incentivos, dádivas, donaciones, pueden relacionarse con el delito de lavado de activos, ¿no? El delito de lavado de activos entra a nuestro país en el año 1991, con la denominación de lavado de dinero. ¿Por qué lavado de dinero? Porque solo hablaba de temas dinerarios y siempre lo relacionaban con el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Porque básicamente era una forma de maquillar el dinero que venía de dicho aspecto ilícito y que se puede invertir en una empresa o en una diversidad de aportaciones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que con el pasar el tema de la Convención de Viena y las actualizaciones, sobre todo en Colombia, pasó a modificarse el aspecto de lavado de activos, de lavado de dinero, perdón, y se modifica, se actualiza a ser lavado de activos, ¿no? Un activo podemos definirlo como un bien, que no necesariamente tiene que ser dinero, pero que sí puede servir como aportación y que puede incriminar o puede blanquear un aspecto delictivo. Habiendo mencionado el tema de lavado de activos, es importante mencionar que justamente a esta empresa Odebrecht se le investigaba por dicha comisión de tal ilícito penal, pero que a la vez la Corte Suprema, reitero, se ha pronunciado respecto a que las aportaciones que devienen a partir de agosto del 2019 en adelante no son consideradas como aportaciones ilícitas que se relacionen con aspectos de lavado de activos. Es decir, Odebrecht puede realizar dádivas a partidos políticos, y no solo ellos, sino cualquier empresa en general, sin tener inconvenientes con el aspecto penal. Ahora bien, hasta acá no podemos definir un aspecto delictivo por dicha empresa, pero sí podemos ver sus antecedentes en otros países. Por ejemplo, ¿no? En Guatemala, la empresa Odebrecht se encargó, habían hecho una concesión, entre comillas, había un tema de aportaciones ilícitas para que se pueda construir una vía, ¿no? Vamos a decir, muy similar a la Panamericana Norte, con el fin de que se pueda establecer en un cierto periodo de tiempo un contrato de obra, pero al final no se realizó, el contrato se terminó rescindiendo, tuvo que haber una penalidad, obviamente, ¿no? Al pago de una reparación, una indemnización con la entidad del Estado de dicho país, que ahí podemos definir como un tema que se relaciona con la estafa, que puede ubicarnos como un tema de lavado de activos, porque sí se pudo definir que hubieron más de 20 millones en aportaciones en dicho país. Wow. En Colombia también hubo un tema similar, de dichas situaciones. Es más, también se enfocaron países africanos, pudieron abordar hasta llegar a Angola. Muchos de acá no ubicamos en el mapa dicho país, pero también ha ocurrido dichas situaciones. Se ha mezclado también temas de dádivas con Panamá, que se relacionan de alguna manera a Estados Unidos, y bueno, si sigo, no vamos a terminar nunca, pero bastantes países el tema de Odebrecht básicamente ha abordado lo que es Latinoamérica y otros países excepcionales. Exacto. Sí, doctor. Y hablando un poco acerca del caso de Odebrecht, hace un momento conversando, le preguntaba si aún hay investigaciones abiertas, porque tenemos entendido que dentro de nuestro país ya se les terminó condenando a muchos en de los partidos políticos, muchos empresarios y así. Bueno, el tema de Odebrecht, si bien es cierto, solo el tema de las aportaciones a partidos políticos, la Corte Suprema prácticamente no culminó el proceso con su resolución establecida, pero a la vez existen otro tipo de delitos que también pueden ser relacionados, ¿no? El tema de los peajes, las rutas de Lima, que también se asemejan a ello, los contratos con alcaldes de la ciudad de Lima, con postulantes a la presidencia, que si bien es cierto, estuvo determinado por el rol del Ministerio Público, que muchas de esas situaciones, equipos especiales que se formaron para poder verificar el tema lavajato, ¿no? Que no es de Perú, viene de otros países, solo que acá podemos relacionarlo con la forma en cómo opera
esta constructora, pero que también existe la determinación y la complejidad de, al poder eliminar los equipos especiales que solo se enfocaban en ese tipo de investigaciones de lavado de activos y otros relacionados al tema empresarial con esta constructora, eh, simplemente podemos definir que el Estado no le quiere tomar tanta importancia, al menos en este caso. Existen otros tipos de equipos especiales que quizás no se llegó a consignar o a concluir como el Ministerio Público hubiese querido, pero al final algunas investigaciones quedaron de lado, no del todo, no la prioridad como tal, pero ya no hay equipos especiales como tal. Ok, justamente que nos habla de los equipos especiales, quiere decir que estos se aperturan netamente para un caso y luego se cierran estos equipos. Si bien es cierto, podemos definir como un rol determinado por el Ministerio Público con el fin de poder acelerar y poder determinar situaciones y casos especiales, específicos, que son importantes para la sociedad, que tienen gran influencia, temas mediáticos de suma importancia, ¿no? En este caso, si es una empresa extranjera que realiza inversiones, muchas veces ilícitas, tanto en la ciudad de Lima como en el país en general, es un tema netamente importante que tiene que darse prioridad de alguna manera, ¿no? Entonces podemos definirlo que estos equipos especiales, al existir la desintegración, podemos reducir el tipo y la forma de investigación que se viene realizando, ¿no? En general, los delitos en general. Muchas gracias por la información brindada, doctor. Ha sido un tema muy interesante que para todos ciudadanos siempre lo hemos escuchado en las noticias, pero ahora hemos entrado a conocer un poco más de qué países están involucrados, cómo funcionan los equipos especiales y todo esto de la creación del abajato. Mencionó de que esto estuvo inspirado de otros países que ya tenían este tipo de equipos. El abajato como tal, si bien es cierto, es muy conocido en nuestro país, pero que deviene de las investigaciones de Estados Unidos y las realizaciones que se asemejan a la constructora Odebrecht y la forma en que operan en los diversos países, porque en general, como estrategia, ¿no? Como hecho delictivo como tal, buscaban que acercarse a las personas que se encontraban en el poder o que buscaban el objeto de llegar al poder con el fin de obtener licitaciones para sus ámbitos de construcción, que muchos de ellos no operaban como tal, los materiales no eran considerados de forma óptima, los contratos no se respetaban, existía temas burocráticos que quizás alentaban el ámbito de definición, ¿no? Como el tema de la ruta de Lima, los peajes y los conflictos que existen, y todo lo relacionado a temas de aspecto ingeniería civil. Ok, muchas gracias, doctor. Ahora, continuando con este episodio, quisiera que nos brinde ciertos consejos que puede tomar una empresa para prevenir ciertos delitos o para evitar estas sanciones por algunos incumplimientos. Bueno, es una interesante pregunta la que me haces. En realidad, habríamos que definirlos, ¿no? A las pequeñas, medianas y grandes empresas cómo operan para poder mantenerse en regla, como se dice actualmente. Y es que, para empezar, si eres un emprendedor, el objetivo simplemente es tener la visión del ámbito del rubro en el cual te quieras enfocar y tener una formalidad, ¿no? La formalidad que tiene que ver con temas de aportaciones a la SUNAT, con registros en las municipalidades, con las licencias de funcionamiento, todo ello con el fin de evitar diversas situaciones legales que puedan ser perjudiciales de forma posterior, ¿no? Hasta acá no hemos hablado nada de delitos, pero que también muchas veces la operatividad del aspecto empresarial tiene mucho que ver con ello, ¿no? Siempre es importante tener un contador en una empresa con la cual vaya a manejar de forma determinada el dinero y que pueda ver los ingresos a fin de evitar tener inconvenientes con el fisco, eh, a fin de poder no solo tener aspectos relacionados, ¿no? Con el tema de los impuestos, sino posibles sanciones de dinero, perdón, sanciones penales con las que vaya a resolverse de forma futura, ¿no? Una posible investigación por lavado de activos donde quizás el patrimonio supera, ¿no? El contenido de la minuta de constitución, la forma en que se establece la empresa,
el correcto desenvolvimiento del flujo dinerario que vaya a enfocarse como tal y la responsabilidad que vaya a tener el gerente general y alguno de los trabajadores que en caso no operen de forma legal. Entonces aquí entra, bueno, es el rol muy importante del abogado quien puede brindar estos consejos ya un poco más técnicos, justamente lo que nos habló de las inscripciones municipales, SUNAR, SUNAT, así que un empresario debe estar en reglas para evitar ciertas acciones. Como yo siempre digo, el abogado es uno de los profesionales más completos. No lo digo porque sea uno de ellos, pero cada uno en su rama es importante. En el ámbito empresarial es importante tener un contador, es importante tener un abogado, ¿no? Alguien que pueda responder como tal ante alguna situación o conflicto, ¿no? Los abogados estamos para solucionar problemas. Los problemas hay en diversos ámbitos, en diversas ramas del derecho y en diversas formas de la vida, ¿no? En este caso, el abogado va a salvarte la vida si en caso uno no quiere hacer una pequeña inversión, ¿no? Sobre todo los empresarios que quizás consideran que el aspecto legal no es indispensable. En algún momento vamos a necesitar un abogado y a veces en el aspecto penal, muchas veces uno contrata el abogado cuando prácticamente el proceso ya está sentenciado, ¿no? Entonces hay que prever dicha situación, ¿no? Cada uno Claro. puede conformarse en poder prescindir de las labores de un abogado, pero siempre y cuando se encuentre al tanto del aspecto legal. Claro, es mejor prevenir que lamentar. Exacto. Y bueno, ¿qué consejos podría dar a los empresarios para que puedan evitar estas sanciones o a aquellos empresarios que recién están comenzando? Bueno, al pequeño empresario siempre es importante que la motivación, ya acá no menciono el tema jurídico, pero que la motivación sea constante, ¿no? Si uno le gusta lo que hace, la inversión que realiza, simplemente va a poder adecuarse, adaptarse con el pasar del tiempo a la estructura en cómo funciona el aspecto económico en nuestra sociedad y todas las aportaciones que se debe realizar para poder tener un negocio estable, formal y así evitar problemas futuros. Un gusto tenerla en este episodio, doctor. Todo lo que nos ha hablado han sido temas muy interesantes de actualidad peruana, actualidad internacional, consejos a empresarios, empresas. Ahora vamos con consejos a los estudiantes de Derecho de nuestra universidad. ¿Qué consejo les daría a aquellos que están comenzando y a aquellos que están por terminar y ya van a entrar al mundo laboral? Bueno, ha quedado un poquito corto el tiempo, ¿no? Me hubiera gustado poder conversar un poco más, ¿no? De temas en general. El aspecto penal relacionado al ámbito empresarial es un tema muy interesante. Pero si tuviera que darle un consejo a los estudiantes de derecho, a las personas que les gusta esta profesión, es que para empezar sigan con sus sueños. Es una carrera donde se puede definir que hay muchos abogados en nuestra sociedad. Cantidad no significa calidad, pero para ello uno tiene que prepararse, tiene que estar motivado para poder seguir adelante, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que tratar de poder desenvolverse y desempeñar una función adecuada en el aspecto laboral. Entonces, la recomendación que yo les puedo hacer a los estudiantes es que nunca dejen de estudiar, que siempre traten de estar actualizados con diversos temas que quizás no sean de su materia preferida en el aspecto jurídico, pero que simplemente es importante para la sociedad, que es indispensable para poder tener una actualidad definida y que, como ya mencioné, que nunca dejen de estudiar porque es lo que la sociedad necesita, es la forma en que el derecho hace mover al menos a nuestro país y es importante tener juristas preparados y que puedan representarnos de manera óptima. Muchas gracias, doctor, por todos los consejos, por todo el conocimiento impartido el día de hoy. Y ahora, para que se puedan contactar con usted, alguna red social, algún correo, si gustan comunicarse con usted. Bueno, no soy mucho de redes sociales. eh, Pueden encontrarme en Instagram como abogado Fabricio Espinosa. Es una pequeña red social que, si bien es cierto, estoy enfocándola a partir de no hace mucho, netamente en aspectos jurídicos. Van a venir temas relacionados de otra forma, pero siempre con el ámbito jurídico. Pero por ahora puedo definirlo como tal. De todas maneras, yo soy docente en la Universidad César Vallejo
del turno noche, entonces pueden encontrarme en las aulas y en los pasillos. Cuando quieran pueden visitarme. Muchas gracias, doctor, a todos los espectadores. Espero que haya sido de su agrado este episodio. Así que nos vemos en un próximo capítulo y al doctor pues lo verán en las instalaciones de nuestra universidad. Muchas gracias.